Padre, gracias te damos, Rey. Te bendecimos, Rey Santo, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, Rey Santo, Señor. Sea tu nombre exaltado, Señor, y sea tu nombre glorificado, Señor, en medio de los pueblos, en medio de las naciones, Señor. Bendito Rey, Señor, tu nombre sea exaltado. Yahvé de los ejércitos, Yahvé Sebaot es tu nombre. Oh, gracias, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de tu pueblo, Señor. Has tenido misericordia, Señor. Has sido fiel, Señor. Aunque nosotros hemos sido infieles, Señor, tú permaneces fiel, Señor. Tú no te puedes negar a ti mismo, Rey Santo, Señor. Tu amor es inagotable, Señor. Y como dicen las Escrituras, el Dios de la paciencia, Señor. Gracias por esa paciencia que has tenido con cada uno de nosotros, Señor. Porque aún conociendo la verdad, Señor, aún conociendo, Señor, bendito Dios, el camino, Señor, aún conociendo, Señor, que tenemos vida eterna, Señor, aún hacemos cosas, Señor, bendito Dios, que aún, Señor, nosotros, Señor, no podemos, Señor, tolerar, Rey Santo, Señor. Oh, Rey Santo, Señor, gracias. Gracias por tu Santo Espíritu, nuestro compañero, nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro guiador, nuestro enseñador, el que nos revela, el que nos forma y da el carácter de Cristo, el que nos da la imagen y la semejanza, Señor, de Cristo. Gracias, Santo Espíritu de Dios, por tu obra. Perdona si te hemos contristado, Santo Espíritu de Dios. Ayúdanos, Rey Santo, Señor. Ayúdanos a caminar por el camino de la vida eterna, Señor. Ayúdanos a caminar en la verdad, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Oh, Rey Santo, Señor, gracias. Gracias te damos, Señor. Tú eres fiel, Señor. Gracias porque nos ayudas en todas nuestras necesidades, en todas nuestras dificultades. Tú estás allí para abrir camino, Señor, en medio de la soledad. Gracias, Rey Santo, Señor, por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y más cortante que espada de doble filo, Señor, que separa el alma y del espíritu, Señor, bendito Rey, Señor, gracias, y penetra, Señor, hasta allá, hasta los tuétanos, Rey. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Rey. Tú eres grande, Señor, y poderoso, Señor. Y nada se te sale de las manos, Señor. Nada, absolutamente nada, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, porque como podemos confiar plenamente en ti, Señor, porque tú no eres hombre, Señor. Tú no eres hombre, Señor, para arrepentirte, ni hijo de hombre para mentir, Rey. Tú eres Dios eterno, clemente y compasivo, y rico en misericordia, Señor, que aún el juicio lo haces con misericordia, Señor. Al que tomas por hijo, Señor, lo disciplinas, Señor, bendito Dios, y al que amas, Señor, lo azotas, Rey, con tal de que no se te pierda, con tal de, Señor, de perfeccionarnos, Rey. Gracias te damos, Rey. Aún tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro restaurador. Tú eres Señor y Rey. Gracias te damos, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a ver una administración del corazón. Y lo hemos hablado anteriormente, que nuestro corazón lo conforma nuestro ser espiritual, entre
nuestra alma y nuestro espíritu. Es como decir la intercesión de ellos. Y entonces nosotros hemos estado hablando de que, así como el apóstol Pablo nos dice que nosotros somos el templo de Dios, y no solamente porque el apóstol Pablo lo diga, sino que realmente somos el templo de Dios, porque el Espíritu Santo está habitando en nuestras vidas, el Espíritu de Cristo está habitando en nuestras vidas, y en muchos de nosotros habita el Padre. Y es necesario que también habite el Padre en tu vida, mi hermano. Está escrito en Juan 14, 21 y 23, allí nos habla, en el 23 nos habla sobre que el Padre y Cristo Jesús vendrían a hacer morada también en nosotros. Entonces, mis hermanos, así como somos el templo de Dios, nosotros vemos en el primer templo, en el templo de Salomón, y en el segundo templo, y aún en el templo que habla el profeta Ezequiel, alrededor del lugar santo y del lugar santísimo, alrededor de ellos estaban unas cámaras, y en cada piso, eran 3 pisos, y en cada piso habían 30 cámaras. En estas cámaras estaban las habitaciones de los sacerdotes. En estas cámaras también estaban todos los depósitos que se colocaban de las ofrendas. Por ejemplo, en las guerras que tomaban el oro, la plata y todos los metales, entonces allí en esas cámaras los colocaban. En esas cámaras también colocaban lo que era el incienso, la harina, todo con lo que se relacionaba el servicio del tabernáculo. Asimismo, en nuestro corazón hay unas cámaras. Y esas cámaras o habitaciones, hermano, hemos estado diciéndole al Señor que entre a esas cámaras y ministre nuestras cámaras y las limpie, así como Nehemías, lo hablábamos anteriormente en Nehemías 13, en el versículo 8, Nehemías 13 nos habla de esas cámaras y que habían alojado a Tobías, era un enemigo de los que habían, cuando estaban edificando las murallas de Jerusalén. Tobías era uno de los que se había levantado en contra de Nehemías y todos los que estaban edificando. Y tiempo después resulta que está viviendo en el templo, allí en una de las cámaras. Y entonces Nehemías hace que sacar todos los utensilios que estaban en esa cámara del templo, y los sacaron porque pues había sido un enemigo y estaba viviendo allí. Igualmente así en nuestro corazón, las cámaras de nuestro corazón fueron invadidas de cosas negativas mientras estábamos en el mundo. Y entonces ahora es necesario sacar todas aquellas cosas que están en esas cámaras. Y hemos estado mirando algunas. La vez anterior estábamos mirando las impurezas la impureza sexual en nuestro corazón. Anteriormente estuvimos también ministrando sobre los anhelos del corazón. Estuvimos ministrando sobre la mentira, el engaño, la trampa, la falsedad en nuestro corazón. Estas cosas que hemos estado ministrando son las que el Señor ha estado mostrando en la vida nuestra, en la naturaleza humana, en el sentido del humanismo, de dejarnos guiar por las emociones y por los sentimientos. También mirábamos el corazón pusilámine, o sea, aquella cámara donde hay miedos, donde no hay valentía, donde todo es una situación de que no quieren trabajar a las cosas del Señor, que es una persona que no quiere y mantiene retraída. Y entonces eso también lo ministramos los recuerdos antiguos, los recuerdos mentales de todo lo que había sucedido en nuestra infancia, y aún ministrábamos de aquellas área donde estaba en nuestro corazón, había una momia, así como decir las herencias, las heredades, los hábitos, todo aquello de lo viejo, de nuestro hombre viejo. Y entonces estábamos ministrando todo ello. Hoy vamos a ministrar un área de nuestro corazón, hermanos, que tiene que ver con
con las excusas, con el miedo, con las intenciones del corazón en el sentido de estas cosas, de las excusas y de los miedos. Y aún, mis hermanos, el Señor está mostrando de que se ha entrado arena a las habitaciones que se habían estado limpiando y que también habían colocado un trapero, una escoba y un balde, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que estas habitaciones, mostraba el Señor también una donde estaba la palabra de Dios, y estas habitaciones estaban con luz, pero estaban entrando algunas cosas que no corresponden a estas habitaciones, sino que deben estar en los tesoros del Señor. Y en estas 3 habitaciones que el Señor mostraba sobre las excusas, los miedos y las intenciones de nuestro corazón, el Señor mostraba que estas paredes, estas habitaciones estaban congeladas, porque son mucho tiempo. O sea, cuando el Señor muestra que están congeladas, es porque es mucho tiempo el que se ha estado trabajando estas cosas, y que se vuelven como una costumbre, se vuelven como algo que es innato en nosotros, digámoslo así, en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Entonces, nosotros podemos ver cuando tratamos con personas un tiempo determinado y que siempre están sacando excusas a una cosa o a la otra, o vemos las personas que están con miedos, o vemos que hay personas que tienen unas intenciones del corazón que no son buenas, ¿sí? Y que siempre, o sea, como mirando siempre lo antiguo. Entonces, por eso nosotros podemos determinar que son cosas que ya son costumbres, ya se han arraigado, y el Señor las mostraba, esas 3 habitaciones como congeladas, ¿sí? Entonces, nosotros, otras con puertas cerradas y atrancadas, doble tranca. O sea, como diciendo que no entren aquí. Esto es mío, esto no quiero que no le doy permiso. Mi hermana, gracias, porque mira que me acordaba yo en un sueño cuando tenía a mi pastor, y yo lo invitaba, o el pastor venía a mi casa, y entonces mi casa tenía un zaguán, esas casas antiguas que tienen un zaguán, y al lado, digámoslo así, el lado izquierdo para entrar estaba la habitación. Sí, y después seguían otras habitaciones y estaba el patio, como esas casas viejas que así se construían. Y entonces en esa primera habitación yo tenía unas cuerdas amarillas y tenía cerrada esa habitación, esa puerta de esa habitación, y esas cuerdas amarillas como cuando hay un hueco, y decía prohibido entrar. Y las otras habitaciones sí estaban las puertas abiertas y las ventanas, y el pastor entraba, y yo cuando vi era esa habitación cerrada, dice prohibido entrar. O sea, queriendo decir que uno tiene cosas acá y que no las quiere que nadie las sepa. Que nadie la sepa, ni siquiera aún la persona que nos está pastoreando y que nos está ayudando espiritualmente. Entonces, el Señor también mostraba algunas habitaciones que están cerradas, que están atrancadas, que tienen doble tranca. Y entonces, pues son situaciones donde, ¿cómo van a ser ministradas? Si tenemos que acercarnos a la luz para poder que se puedan ver esas situaciones y ser sanados. O sea, lo que dice el Señor en Juan 3:19, que si nosotros vamos a la luz, pues vamos a ser sanados, vamos a ser perdonados, pero si nosotros no vamos hacia la luz, pues nunca nos van a perdonar. Dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia, mis hermanos. Así nos dice la palabra en Proverbios. Entonces, es importante que nosotros vayamos a la luz, expongamos todas esas cosas y que seamos ministrados, mis hermanos. Entonces, las excusas tienen que ver mucho de todo aquello que nos excusamos, todo aquello que le sacamos un pero, le sacamos algo para hacerlo o no hacerlo más bien, ¿sí? Y entonces, yo digo esto, hermano, este es mi lema, y digo yo, las excusas se iniciaron en el Edén,
Pero las excusas terminaron, hermanos, allí en el Gólgota. Las excusas empezaron en el Edén y terminaron en el Gólgota. Empezaron cuando el hombre pecó. Y entonces nosotros debemos de entender, hermanos, que cuando Adán y Eva, ellos ya habían comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese fruto, mis hermanos. Entonces, en Génesis 3:8 nos dice la palabra de Dios. Oyeron la voz de Yahvé Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahvé Dios entre los árboles del huerto. Miren, mis hermanos, lo que entró por la desobediencia, por la transgresión, entonces entró miedo, entró el miedo de la presencia de Dios. Entonces, esta es una sintomatología, hermanos, de cuando en nosotros hay el pecado. O sea, siendo creyentes, me explico, porque nosotros cuando estamos en el mundo, nosotros no tenemos nada que, o sea, nuestra conciencia está con la moral del mundo, mis hermanos, y no con la moral de la palabra de Dios, del reino. Y entonces a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Entonces nuestra conciencia no juzga con respecto a los actos de la palabra de Dios, pero como cuando nosotros hemos nacido de nuevo, nuestra conciencia es lavada con la sangre de Cristo, de las obras muertas, mis hermanos. Entonces el juicio que va a empezar a hacer nuestra conciencia va a ser diferente. Entonces, cuando nosotros pecamos, hermanos, reconocemos, sabemos que hemos faltado a la palabra de Dios, y entonces ahí está el punto de si llegas a la luz o te escondes. Esto es lo mismo que le pasó a Adán y a Eva y nos pasa a nosotros. En el versículo 5 y 6 nos dice la palabra de Dios: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, mire, hermanos, que Adán y Eva, en este caso Eva, porque la serpiente está hablando es con Eva, no con Adán, su corazón, el corazón de Eva, no tiene ninguna codicia. Su corazón no tiene ninguna intención de comer de ese árbol. Su corazón está dispuesto a lo que Dios diga. Entonces, ¿qué es lo que hace la serpiente? ¿Qué es lo que hace ahorita la serpiente por intermedio de personas, mis hermanos, y aún de hermanos? Porque tenemos que hablar la verdad y tenemos que hablar que muchos de nuestros hermanos en Cristo Jesús, hermanos, nos dañan la intención de nuestro corazón con las personas por la murmuración. Y nosotros debemos, de hermanos, de callar a ese hermano antes de que vaya a hablar de una persona. Antes de que vaya a hablar, debemos de decirle: no quiero escuchar eso, no quiero hablarlo. O aún, si lo vas a hablar, háblalo con la persona que me vas a hablar, para que evitemos tantas cosas. Entonces, ayudamos a esa otra persona y podemos decirle: mira, estas cosas no se deben de hacer, porque esto es murmuración. Aquí la serpiente le metió a Eva el deseo. Óigalo bien, le metió el deseo, le metió la intención de querer comer de ese árbol. Mire lo que dice en el versículo 6, hermanos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, mire, hermanos, lo que metió la serpiente en el corazón de Eva para poder ella transgredir el mandamiento que el Señor había dado. Y dice aquí que ella vio que era agradable a sus ojos. O sea que ella no tenía esos deseos. Ella veía ese árbol común y corriente, o decía, siempre que lo veías, le decía prohibido. Pero la serpiente le hizo ver
ese árbol de otra forma. Entonces a nosotros muchas veces nos cambian la intención de nuestro corazón. La intención de nuestro corazón es caminar en santidad, caminar en pureza, y vienen muchas personas creyentes aún y digamos, ay, vamos a vernos una película que no importa que si eso sea malo, pues después le pedimos perdón a Dios. Y entonces van dañando la intención del corazón de esa santidad, de ese guardarse al Señor, mis hermanos. Entonces nosotros debemos entender, las personas que se nos acercan, debemos de discernir lo que ellos quieren que nosotros hagamos, que nosotros deseemos, que nosotros veamos, mis hermanos. Entonces aquí la serpiente introduce toda esa parte de esa intención del corazón de desear lo que Dios dice que no. En nosotros, mis hermanos, ya está eso. En nosotros está todo eso, esa intención, todo eso. Mientras estábamos en el mundo, el enemigo llenó todo eso. Llenó una cámara de todas esas cosas, porque aquí el Señor nos muestra 3 cámaras, que es la intención del corazón, el miedo y la excusa, que esto es lo inicial que empezó en Adán y Eva, allá en el Edén, y está en nosotros, y por eso esas cámaras están con hielo, mis hermanos. Entonces necesitamos que el Señor, desde ahora, hermano, pidámosle al Señor que se encienda ese fuego en nuestro corazón para que esas habitaciones empiecen a deshielarse, hermanos, a destruir ese hielo y poder sacar todo ese miedo que tenemos de Dios y poder sacar todas esas excusas hacia las cosas de Dios. Son intenciones del corazón hacia caminar en los mandamientos de Dios. Esas intenciones, ese miedo en nosotros, hermano, de las cosas de Dios. Esas excusas que le tenemos para las cosas de Dios, mis hermanos. ¿Me entienden? De eso es que estamos hablando, y por eso esas habitaciones están con hielo. Si nosotros, hermanos, nos hubieran enseñado desde muy pequeños, o más bien si el Señor nos hubiera llamado desde muy pequeños, pues no tendríamos estas cosas. No tendríamos el miedo, no tendríamos las excusas y no tendríamos esas intenciones en nuestro corazón acerca de las cosas de Dios, mis hermanos. ¿Por qué? Porque estaríamos como pez en el agua con las cosas del Señor. Entonces, mis hermanos, para que vayamos entendiendo lo que la serpiente hizo, y aún del árbol que se comió ese fruto, aún eso también necesita ser sacado, extraído de nuestro ser, hermanos. Así como estamos limpiando las cámaras de nuestro corazón, así mismo necesitamos, hermanos, de que esa comida que se comió también salga. Porque ¿cuál es el punto de que no tengamos nada del maligno? Y déjeme decirle que ¿por qué el Señor le llamó el árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal? Porque ya había mal. Ya había mal, y ese mal se fue allá en lo celestial, cuando Satanás cayó. Entonces, por eso el Señor llama a ese árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ya se había generado el mal. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver también en Génesis 3:11 al versículo 13, lo podemos leer. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Yahvé, Dios, dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Bueno, mis hermanos, entonces en el versículo 11 podemos ver que cuando el hombre comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal,
Entonces ellos se escondieron, ¿sí?, de la presencia de Dios. Tuvieron miedo. Dice en el versículo 10, dice, cuando el Señor le pregunta, dice, mas Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? En el versículo 10 nos dice, y él respondió, oí la voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. O sea que había ya una acción de manifestar un miedo a la presencia de Dios y ellos se escondieron. Entonces debemos de entender que muchas veces tenemos miedo hacia las cosas de Dios, pero esto se generó a causa del pecado. Entonces, si tú puedes observarte que cuando estás caminando en santidad, cuando estás caminando en pureza, cuando no hay nada que tu conciencia te esté acusando, estás caminando en paz, estás caminando en gozo y quieres más y más de la presencia del Señor y quieres buscar al Señor más. Pero cuando hay el pecado, cuando hay las situaciones de impureza en nuestra vida, cuando no hay santidad, entonces nosotros tratamos de evitar la presencia del Señor. Mira, hermanos, que en la vida mía, en Cristo Jesús y en la iglesia, nosotros nos movimos casi generalmente fue en una iglesia profética, mis hermanos. Y entonces, o estabas bien, o el Señor te podía exhibir, ¿sí? Te podía llamar la atención porque era una iglesia profética y aún el ministro que nosotros teníamos era un profeta, era un maestro y profeta. Y entonces, hermanos, yo me acuerdo tanto que cuando salió la película del Planeta de los Simios, pues mi hermana me invitó a que fuéramos con todos los niños y pues nosotros íbamos con bastantes niños, nuestros sobrinos, a ver el Planeta de los Simios. Y cuando yo salí de la película y yo llegué a la iglesia, yo llegué temprano para la oración porque pues estamos trabajando con los sugieres. Y hermanos, yo me sentía raro, yo me sentía con todos los pelos parados y yo les dije a los hermanos, mira que yo me siento más raro, me siento con todos los pelos parados. Y bueno, y ellos se rieron y todo eso, y nosotros oramos para el servicio y estamos en la adoración y yo estaba postrado cuando, ¡pum!, el profeta coge y me pone la mano en la espalda porque yo estaba postrado. Y entonces el Señor me dice, el Señor te dice que no confundas lo santo con lo profano. ¡Ja! Y yo a arrepentirme, a pedirle perdón al Señor por haber hecho eso. Entonces mire lo que el Señor nos muestra por su Santo Espíritu, nos puede mostrar el estado en que nosotros estamos y el Señor quiere que nosotros estemos siempre limpios, sin contaminación. Y entonces, mire, tan sencillo como esa película del Planeta de los Simios. Y yo estuve contaminado, sentía en mi ser espiritual la contaminación, pero no lo sabía bien hasta que el profeta habló. Y entonces, mis hermanos, ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta lo que el Señor quiere con nosotros. Y aquí en el versículo 10 nos dice que él respondió a Adán y dice, oí la voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces debemos de entender que también entró allí en el huerto del Edén, entró la autoinspección. Entonces el Señor nos dice a nosotros ahora que somos una nueva criatura, una nueva creación. ¿Y en dónde podemos ver esa nueva creación? Porque nos estamos autoinspeccionando y que cada rato pecamos y que cada rato estamos hablando malas palabras y que estamos mintiendo y que estamos haciendo, dice, yo parece que no fuera ni hijo de Dios. Entonces esa parte es una autoinspección. Pero esto es, hermano, esta autoinspección es del enemigo. Entiende lo que la autoinspección, y cuando tú te miras en un espejo y dices, ay, no, esta nariz está fea que tengo,
O este pelo que no me gusta, o yo tan gorda, ay, es que soy inmunda, tal cosa y tal otra. Hermano, eso es una autoinspección y eso no le agrada al Señor. Eso es del Edén, de lo que entró en el hombre. Entonces debo entender, mis hermanos, que aquí el Señor entonces está mostrando, en el versículo 11 nos dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea que Satanás, con el hecho de comer de ese fruto del árbol del bien y del mal, allí vino una enseñanza para el hombre. Porque el Señor está diciendo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, en el comer ese fruto, que era algo espiritual, mis hermanos, porque también estaba el árbol de la vida, que es el Señor Jesucristo, que es algo espiritual, y que nosotros debemos de estar comiendo de este árbol, y no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, aquí el Señor está diciendo, ¿quién te enseñó? Hermanos, nosotros tenemos una doctrina del árbol del conocimiento del mal, del bien y del mal. ¿Y sabe cómo es la doctrina de ese árbol? Cuando nos dejamos guiar por vista y por lo que oímos. Esa es la doctrina. Esa es la doctrina. Entonces, cuando vemos y tal cosa y tal otra, entonces ya hacemos un juicio de las cosas. Y con lo que oímos, aseguramos ese juicio. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que abandonar esa doctrina, tenemos que rechazar esa doctrina en nuestras vidas y que seamos guiados por el Espíritu Santo. O sea, comer del árbol de la vida y ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces aquí el Señor le está diciendo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, la autoinspección. ¿Quién te enseñó? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Entonces aquí vemos la excusa, ¿sí? Porque son tres cosas: la intención del corazón, el miedo y las excusas, ¿sí? Entonces el Señor le está diciendo, ¿quién te enseñó? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y comí. Qué buena excusa. Qué buena excusa, porque Señor, mientras yo estaba solo, yo estaba trabajando contigo. Tú me dijiste que labrara el huerto y que lo cuidara, y yo lo estaba haciendo, Señor. Y cuando me pusiste a colocar los nombres a los animales, yo estaba colocándoles los nombres y no había ningún problema, Señor. Pero cuando me diste esta mujer por compañera, ella fue, ella. Esa es la excusa de Adán. La mujer que me diste por compañera. O sea que la culpa fue ¿de quién? ¿De Dios? Sí, ¿Acaso fue? Sí, estaba culpando a Dios porque Dios fue el que le dio la mujer. Sí. O la esposa. Sí. Entonces, la mujer que tú me diste, o sea, sí, esa mujer fue ella. Entonces esa es la excusa. Yo estaba bien cuando estaba solo, Señor. Pero cuando me diste la compañera, ahí se formó el problema. ¿Sí? Entonces tenemos muchas excusas, hermanos. Nosotros los varones tenemos muchas excusas con nuestra compañera. Señor, es que esa compañera me saca la piedra. Es que esa compañera mía, tal cosa. Pero entonces no lo miramos de la forma de que nuestra esposa, nuestra compañera, es la que nos está formando para llevar una vida espiritual. Es la mujer que el Señor ha colocado para formarnos a nosotros y que después la puede formar a ella también y ser un matrimonio para la obra del Señor. Eso no lo entendemos nosotros, sino que en el momento estamos sacando la excusa, mis hermanos. Entonces, aquí nos dice el Señor, en el versículo 13 nos dice, entonces Yahvé Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. O sea que la culpa era de la serpiente, no era de ella. La culpa no era de Adán, porque fue el Señor el que le dio la mujer.
Y la culpa no era de Eva, porque fue que la serpiente la engañó y comió. Entonces, aquí vemos, hermanos, por eso les digo que las excusas empezaron en el Edén, pero ¿sabe una cosa? Terminaron allí en el Gólgota, en la cruz del Calvario, porque allí empezó una nueva raza, empezó una nueva creación. Y somos nosotros, mis hermanos. Y el Señor nos dice que somos más que vencedores. Y no tenemos excusas para nada. El Señor nos dice en su palabra, en Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Miren, mis hermanos, que el Señor nos habla ahí en Mateo y nos dice acerca de los juramentos, acerca de las cosas que nosotros hablamos. Y entonces nos dice que nuestro sí, sí y nuestro no, no. Y lo demás de allá procede el mal. Y entonces las excusas, ¿tú qué crees que las excusas son? Mira, hermano, la excusa tiene que ver con la situación nuestra, de nuestra voluntad, de lo que queremos hacer o de lo que no queremos hacer. Entonces, cuando nosotros tenemos excusas es porque no queremos entregar nuestra voluntad, no queremos entregar aquello que estamos acariciando todavía también, hermanos. La excusa, mis hermanos, es como un dique, hermano, que no permite, hermano, el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas, no permite que ese río fluya. Cuando nosotros tenemos excusas, hermanos, no hemos entregado nuestra voluntad. Y aquí el Señor está diciendo que tu sí sea sí, que tu no sea no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Y entonces, hermano, el Señor en Proverbios, capítulo 10, nos dice, versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hermano, ¿cuánta cosa hablamos nosotros? ¿Cuánto hablamos? Y que en ese hablar, en ese proceder también, hermano, hay pecado. Y entre ese hablar, ahí también están las excusas para nosotros seguir haciendo el mal, mis hermanos. Entonces, el Señor muestra 3 habitaciones que tienen luz. En una de ellas está la palabra de Dios. En otra, o sea, en toda la labor que hemos estado haciendo, mis hermanos, acerca de la administración del corazón, el Señor está mostrando que las habitaciones están quedando vacías. Pero estas habitaciones nosotros debemos de empezarlas a llenar con los tesoros. Y entonces está la Biblia. O sea que nosotros, en el momento en que estamos leyendo la Biblia, la palabra de Dios, en esa habitación está la luz. Hay otra habitación que también tiene luz, pero en ella hay arena. Y hay otra habitación que también tiene luz, pero hay un balde, hay una escoba y hay un trapero. Entonces, mis hermanos, estas habitaciones nosotros debemos de llenarlas, es de los tesoros de la palabra. Debemos de el aroma, el incienso agradable a Cristo, que es nuestro caminar, nuestra santidad, mis hermanos. Y están las 3 habitaciones, hermanos, que nos dice la palabra. El Señor nos habla que las habitaciones debemos de llenarlas con sabiduría, que así es que se construye, con inteligencia los cimientos, y con buen conocimiento o juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Eso nos lo dice en Proverbios 24:3. Entonces, mis hermanos, aquí tenemos algo más con que nosotros podemos estar llenando estas habitaciones que el Señor nos está ministrando en nuestras vidas, mis hermanos. No dejemos que entren nuevamente esas cosas anteriores. El Señor nos ha dicho a nosotros, hermanos, que eso que nosotros dejamos entrar a nuestras habitaciones que ya han sido limpiadas, es como dejar entrar el anatema, mis hermanos, o sea, lo desagradable a Dios. En Gálatas capítulo 2, versículo 18. Porque si las cosas que destruí
las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces, mire, hermano, se hace un pecador, ¿sí? Un transgresor de la palabra, un transgresor de aquello que el Santo Espíritu de Dios está obrando en nosotros, hermanos. Entonces, en Primera de Juan nos habla a nosotros acerca de esta habitación donde está el miedo, mis hermanos, donde entró el miedo a las cosas de Dios, donde entró ese miedo cuando comieron del árbol del fruto del conocimiento del bien y el mal, y que ellos se escondieron de Dios cuando el Señor se paseaba. Y nos dice en Primera de Juan capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aleluya, mis hermanos. Entonces el Señor nos está hablando. Él es el amor, hermano. El Señor es amor. O sea, Dios es amor. El mismo Juan nos dice que Dios es amor. Entonces nos dice, en el amor no hay temor. Hermano, cuando usted está caminando en el Señor y usted le ha faltado, hermano, a algo del Señor, hermano, usted debe estar completamente en paz, en el sentido de que usted le faltó al Señor, pero usted puede ir a su presencia, a ser limpiado con la sangre del Cordero y de decirle, Señor, fallé. Señor, tu palabra misma dice 7 veces cae el justo y con todo eso se levanta, mi hermano. Mira, hermano, es muy tremendo porque David necesitó que le enviaran profeta para que él volviera en sí de su pecado con Betsabé, hermanos, de haber adulterado con Betsabé y de haber matado a su esposo Urías Eteo. Y necesitó, ya había nacido el niño, o sea que ya tenía más o menos 1 año de estar en el pecado, hermanos, y no había pasado nada en la vida de este rey y profeta, hermano. Entonces debemos de tener en cuenta, mi hermano, que nosotros no necesitemos de profeta, hermano, sino que allí está el Santo Espíritu de Dios, hermano, que nos reargulle del pecado y proceder al arrepentimiento y a decirle. Pero mientras nosotros no vamos a la presencia del Señor, entra el miedo. Entonces el Señor está diciendo, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, o sea, el perfecto amor que yo estoy teniendo con el Señor, con Dios, hermano, con el Señor Jesús, ese perfecto amor echa fuera el temor, porque voy a tener la confianza en Él, hermanos, porque voy a saber, sé que mi Padre es Dios y que no hay nada, y aún en la autoridad que el Señor nos ha dado, en el poder que el Señor nos ha dado, porque el temor lleva en sí castigo. Ahí está. Cuando David le mandaron el profeta, ese profeta iba ya con el juicio. Ese profeta iba ya con lo que David había hecho y que no había vuelto en sí de su pecado, y que se estaba regocijando de ese hijo de fornicación que estaba teniendo. Y uno de los juicios, el castigo que Dios dio, fue que ese niño muriera. Entonces, hermano, nosotros debemos de tener en cuenta esto, que el temor lleva en sí castigo. ¿Por qué? Porque no vamos a tener paz, no vamos a tener gozo. Estoy hablándolo acerca de la relación con el Señor. Cuando se separa esa relación del Señor, viene el temor. Yo no debo de temer a las cosas, ni debo de temer a la muerte, hermano. No debo de temer a nada, porque si para el Señor vivo, para el Señor vivo. Y si muero, para el Señor muero, pero estoy con Él. Pero esta es la parte que cuando estamos en el pecado,
pues hasta tememos que el arrebatamiento venga, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, Señor, no vengas todavía. ¿Pero por qué? Por el pecado mismo, mis hermanos. Entonces, aquí nos dice, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahí está el punto, hermano. Entonces, en la medida en que nosotros vamos caminando con el Señor, estamos siendo perfeccionados en el amor, en el sentido de que tenemos una plena confianza en Él. Entonces, aquí en la palabra de Dios nos está mostrando también en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos dice la palabra. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, aquí el apóstol Pedro, y es un experto, el apóstol Pedro es un experto en la situación de lo que él dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él conoce, hermano, lo que es aquello que el enemigo le hizo tener miedo. Él le dijo al Señor, Señor, yo aún voy contigo y voy a morir por ti. Y el Señor le dijo, ¿qué estás diciendo, Pedro? Si nomás cuando cante el gallo ya me habrás negado 3 veces. Entonces, aquí el apóstol Pedro está claro diciéndole aquí, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El Señor le dijo a Pedro, ¿no han velado aunque sea 1 hora? Cuando estaban en el Getsemaní, ellos se quedaron durmiendo. Y aquí el Señor está diciendo, sed sobrios. O sea, estar con nuestros 5 sentidos y estar pendientes de todo, estar alerta y estar velando, estar ahí vigilando, hermano. Y déjeme decirle, hermano, que más es estar sobrio y estar velando es con lo de nuestro corazón. No que si viene un carro y va a accidentarnos o si va tal cosa. Bueno, hermano, podemos estar muy pendientes de eso. Pero es de nuestro corazón. Es de las cosas que salen de nuestro corazón, mi hermano. Y por eso es que necesitamos ser restaurados, necesitamos ser limpiados, porque en Marcos capítulo 7, versículo 20 nos dice. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahí está, mis hermanos. Esto es lo que nosotros tenemos en el corazón y esto es lo que nosotros necesitamos sacar y aún ser vigilantes, porque con esto que está en nuestro corazón, el enemigo viene, y por eso es que Pedro nos dice a nosotros que estemos velando, que seamos sobrios, que seamos entendidos, que estemos con los 5 sentidos puestos y estemos velando, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, presto a quien devorar. Aún el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3 dice que él teme que como la serpiente engañó a Eva, nuestros sentidos sean extraviados, nuestros sentidos espirituales, mis hermanos, sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Por eso es necesario
que nuestro corazón sea limpiado de todas esas cosas que hay en nuestra vida, mi hermano, que cuando estábamos en el mundo fueron metidas en nuestro corazón. Hermano, es que uno se pone a ver un niño, yo tengo niños, hermano, y uno ve los niños, hermanos, y ese corazón de ellos es limpio, ese corazón del niño es limpio, no tiene maldad, no tiene avaricias, no tiene nada de ambiciones, no tiene odio, nada de esas cosas, hermano, pero sí tiene ya mentira. Ya tiene la mentira, pero no tiene esas cosas que nosotros tenemos, que la falta de perdón, que tenemos la amargura, que tenemos todas esas maledicencias, la soberbia, la insensatez. Ya no tenemos esa, o sea, ellos no tienen eso, lo que el enemigo nos metió a nosotros, pero esto debe salir, hermanos, y por eso es que estamos haciendo ese ejercicio de sacar todo eso, aquello de nuestros corazones. El Señor nos dice a nosotros entonces en Mateo capítulo 6 versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Óigalo bien. Entonces esto es importante, mis hermanos, que lo que el Señor nos está diciendo, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces, si tenemos un corazón lleno de adulterio, entonces allí estará nuestro corazón. Si nuestro tesoro, perdón. Si nuestro corazón está lleno de fornicación, allí está nuestro tesoro. Entonces tú puedes ir buscando todos esos tesoros que tienes tú. Donde está ahí tu corazón, ahí está el tesoro. Y muchas veces el Señor en las ministraciones ha mostrado esos tesoros y las personas lo agarran y lo tienen con ese cuidado como si se los fueran a quitar. Lo que el Señor mostraba acerca de ese ídolo ayer, ¿cómo era lo de la visión de ese ídolo? Así, el ídolo lo habían escondido en la pared, en la parte de abajo, y cuando el Señor pues lo mostró, entonces para sacarlo, eso lo sacaban con un cuidadito que no se le fuera a quebrar ni nada de esas cosas. O sea que todavía estaba en el corazón. Dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si mi tesoro es mi ídolo, aquella persona que idolatro, aquella situación, aquella casa, aquel carro, aquella moto, aquel objeto que idolatro y que no consiento que ni se me arrimen al carro porque me lo van a rayar y me lo van a... hermano, esto es bien tremendo porque uno conoce gente así de esa forma. ¿Sí? Entonces, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces, debemos de observar, porque esto tiene que ver con la intención de nuestro corazón, con lo que el enemigo le metió a Eva, mis hermanos, porque Eva lo codició, dice la palabra de Dios allí, que Eva lo codició. Nos dice en Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Porque la serpiente le dijo, seréis como Dios, conociendo el bien y del mal. Entonces por eso ella lo codició para alcanzar sabiduría. Y fue agradable a sus ojos. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de entender lo que hay en nuestro corazón y esa codicia y ese deseo y todo ello, y se nos vuelve un ídolo, mis hermanos. Y hermanos, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12 nos dice la palabra de Dios, todas las cosas me son lícitas,
mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y entonces esto el apóstol Pablo nos lo está diciendo a nosotros, a la iglesia. Hermano, usted se puede tomar una cerveza. Es lícito que usted se pueda tomar una cerveza. Pero todas, dice aquí el apóstol Pablo, pero no me dejaré dominar de ninguna. O sea, tomarse una cerveza no es malo. Pero hay otra situación. Si usted fue alcohólico, mejor no se la tome. Sí, mejor no se la tome. ¿Por qué? Porque si usted no ha sido sanado, si usted no ha sido ministrado, es un precedente para que vuelva y caiga en el alcoholismo. Pero aquellos que de vez en cuando se tomaron una cerveza en el mundo, y el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Por eso, porque si yo fui alcohólico, no me conviene tomarme eso. Pero si no fui alcohólico, todo me es lícito. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. El tomarse una cerveza no te va a dañar el cuerpo, porque hasta aún los médicos dicen que es bueno para los cálculos y no sé qué más cosas. Pero llega un momento en que el apóstol Pablo nos dice que no nos dejaremos dominar de ninguna cosa, mis hermanos. Entonces es importante que nosotros podamos ir hacia adelante. Y pues, ¿para qué una cerveza? Eso es ir hacia adelante, ir hacia la perfección. Y el Señor nos dice en Proverbios capítulo 27, versículo 19. En el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Entonces es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros, que por sus frutos lo conoceréis. El buen árbol da fruto bueno y el mal árbol da fruto malo. Entonces aquí nos está diciendo que por medio de el hombre se conoce, por medio del corazón del hombre se conoce quién es. Entonces es como decir, de la abundancia del corazón habla la boca, mis hermanos. Yo creo que hemos caminado en esta parte de lo que es esas áreas de nuestro corazón y debemos de decirle al Señor entonces que empiece a manifestar ese fuego en nuestras vidas, mis hermanos, para que sea deshielado esas habitaciones en lo cual hemos caminado mucho tiempo. O sea, para los jóvenes han caminado poco, pero para las personas que ya tenemos un poco más de edad y que el Señor nos llamó en una edad ya adulta, entonces llevamos mucho tiempo con estas cámaras congeladas, con la cámara de la excusa, con los miedos a las cosas de Dios y con un corazón, ¿sí? Con una intención del corazón no muy buena a las cosas de Dios, cuando nos volvemos como un poco reacios a todo lo de Dios. Hermano, hay veces a mí me daba como miedo cuando el Señor empezaba, yo yendo a la intimidad y el Señor me empezaba a zarandear así y yo decía, uy no, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy así? Pero después de que leí un libro de una mujer que el Señor la sacaba en las noches en su espíritu, y cuando ella iba a la presencia del Señor, su cuerpo empezaba a ser zarandeado y todo ello, y cuando aún estaba en la iglesia y su cuerpo se movía, temblaban los brazos, su cuerpo así, pero era la misma presencia del Señor y ella manifestaba ese temblor. Entonces entendí que era el Señor y entonces allí empecé a cambiar ese concepto cuando el Señor me hacía temblar y pues fue algo muy, muy diferente, pero necesité poder entender esa parte y llegó a mis manos ese libro y pude entender aquello, lo que le pasaba a esa mujer, también me pasaba a mí. La palabra de Dios nos dice en primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, mi hermano, nuestras excusas vienen de no hacer la voluntad de Dios. Nosotros podemos tener muchas excusas para hacer nuestra voluntad y seguir caminando en nuestros caminos. Pero si nosotros evitamos las excusas y confrontamos nuestra vida, nuestra alma, mis hermanos, entonces aquí nos dice a nosotros, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y es una administración que tenemos que hacer a nuestras vidas, hermano. El salmista está haciéndose una administración a su vida. El salmista David está diciendo en el Salmo 103:1, mire cómo él ministra a su alma, cómo él ministra sus deseos, cómo él ministra todo su ser. Bendice, alma mía, Yahvé, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Yahvé, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Yahvé es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Yahvé, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Yahvé de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Padre, te amo. Gracias, Rey Santo, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Te amo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Bendito Rey, y para siempre es tu misericordia, Señor. Porque tú viste, Señor, la condición del hombre, Señor. En lo que había quedado la condición del hombre, Señor, bajo el maligno, Señor, bajo el pecado, Señor, y que las intenciones del corazón del hombre eran de continuo hacer el mal, Padre Santo, Señor. Señor, bendito Rey, tú viste la condición del hombre en que estaba, Señor, y de cómo el maligno, Señor, bendito Dios, llenaba cada vez más y más la condición del hombre hasta quitar la imagen y la semejanza tuya, Rey Santo, en su vida. Oh Rey Santo, Señor, y desfigurar y cambiar la genética, Rey Santo, tanto que vino el diluvio, Rey Santo, Señor. Pero te apiadaste, Señor. Tuviste misericordia del hombre, Señor, y diste promesa, Señor. Diste la promesa, Señor, bendito Rey, Señor, que de la simiente de la mujer vendría uno que aplastaría, Señor, la cabeza, Señor, de la simiente de la serpiente. Señor, bendito Rey, tú enviaste a tu Hijo, Rey. Lo enviaste, Señor, bendito Rey, Señor, en forma de hombre, en la condición de hombre, Señor. Lo enviaste, Rey Santo, Señor, para libertarnos, Señor, del yugo de Satanás, Padre. Para libertarnos, Señor, bendito Dios, y volvernos, Señor, a manifestar, Señor, la imagen y la semejanza ahora de Cristo Jesús, del Mesías Rey. Señor, por eso hiciste una nueva creación. Te damos gracias, Rey, porque nos libertaste del yugo del diablo, Señor, del yugo de Satanás, Padre.
Nos libertaste y nos compraste con precio de sangre, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque aún, Señor, nos liberta, Señor, de toda excusa, Señor. No tenemos excusa, Señor, bendito Rey, Señor, para contigo, Señor, porque nos hiciste más que vencedores en Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Porque, Señor, bendito Dios, cambiaste nuestro corazón, Señor, la intención de nuestro corazón. El rechazarte, Señor, el no quererte buscar, Señor. Cambiaste, Señor, bendito Dios. Hiciste un nuevo pacto, Señor, bendito Rey. Y en ese nuevo pacto, Señor, escribiste, Señor. Escribiste, Señor, en nuestras tablas, no de piedra, Señor, sino de carne, Señor. Allí escribiste tu mandamiento, Señor. Y los pusiste, Señor, en nuestra mente, Rey Santo, Señor. Señor, nos sellaste con tu Santo Espíritu, Rey. Y vino, Señor, el Señor Jesús, vino el Espíritu de Cristo a nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Por eso tú dices, sos más que vencedor. Y puedes presentarte como sacrificio vivo, santo y agradable. Oh Rey Santo, gracias, Rey. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque se estás limpiando todas estas áreas de nuestro corazón, Señor. Todas estas habitaciones de nuestro corazón las estás limpiando, Rey Santo, Señor. No tenemos excusas, Señor. No tenemos excusas para contigo, Rey Santo, Señor. Y por eso es que dice, Señor, bendito Rey, Señor, que al que venciere, Señor, yo lo vestiré de ropas blancas. Al que venciere lo vestiré y no lo borraré del libro de la vida, Rey Santo, Señor. Porque crees, Señor, que somos capaces, Rey Santo, Señor, de vencer, Padre Santo, Señor. Oh, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, por esa obra, Rey. Señor, reconocemos, Señor, que aún en Cristo, Señor, aún en Cristo hemos tenido excusas, Señor, para contigo, Rey, de no andar en santidad, Rey Santo, Señor. Hemos tenido excusas, Señor, bendito Rey, para contigo, Señor. Reconocemos, Señor, bendito Dios, Señor, que han habido excusas por no entregar nuestra voluntad, Rey Santo, Señor. Hemos tenido excusas, Señor, para no hablar la verdad. Hemos tenido excusas, Señor, para escudarnos, Señor, en que no podemos andar en santidad, Rey. Aún como hombres solteros, como mujeres solteras, Señor, hemos tenido excusas, Señor, bendito Rey, con nuestras pasiones y nuestros deseos, Rey. Hemos tenido excusas, Rey Santo, Señor, pero aún tú, Señor, por medio del apóstol Pablo decía, dices tú, Rey Santo, Señor, que el que no tenga don de continencia, que el que se está quemando, Señor, es mejor que se case y no se queme, Rey Santo, Señor. El que no puede guardar, Señor, es mejor, Señor, que se case y que no se esté quemando, Padre. Señor, tú das la solución, Rey. Tú abres camino, Señor, donde no lo hay, Rey Santo, Señor. No tenemos excusas, Señor. Reconocemos, Señor, por estar en el pecado, Rey Santo, sacamos nuestra excusa, Rey. Por no hacer tu voluntad, Señor, sacamos la excusa, Señor. Por no cumplir con nuestra obligación, Señor, sacamos la excusa, Padre. Reconocemos, Señor, que para estar allí, Señor, en el pecado, allí donde está, Señor, nuestro corazón, allí donde está ese tesoro, Señor, el pecado que todavía, Señor, lo apacentamos, lo cuidamos, Rey Santo, Señor.
Allí donde está ese tesoro, Señor, allí está nuestro corazón y nos esclaviza, Señor. Nos cautiva, Señor, y aún, Señor, nos puede volver presos, Señor, bendito Rey, Señor. Oh Rey Santo, perdona, Rey. Perdona porque cuando aún queremos arrepentirnos, sacamos la excusa, Señor. Así como lo hizo Adán y Eva, Rey. Sacamos la excusa, Padre Santo. Perdónanos, Rey. Señor, porque tú dices que la paga del pecado es muerte, Señor, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Y andamos en pecado, Señor, y no somos valientes, porque aún, Señor, nos hacíamos en el pecado. No somos valientes para decirle, Señor, perdóname, Señor, me arrepiento y me aparto, Rey Santo, Señor. Y preferiblemente ando en el miedo, en el temor. Ando en ese miedo, Señor. Ando, Señor, bendito Rey, Señor, en esa situación de mi vida, Señor, bendito Rey. Con miedos, con delirios de persecución. Andamos, Señor, en muchas cosas, Rey Santo, Señor. Y que queremos huir de tu presencia, Señor, por el mismo pecado, Padre. En lugar de ir a la luz, Señor. Perdona, Rey. Perdona, Rey Santo, Señor. Porque nos dejamos llenar, Señor, de pensamientos, Señor. De aún mismo, Señor, de unos pensamientos, Señor, que no son tuyos, Rey. Ni son de uno mismo, sino que son del maligno, Padre. ¿Para qué arrepentirse si voy a volver a pecar? Señor, perdona porque eso sale del corazón de nosotros. ¿Para qué ir a la iglesia si estar siguiendo en el pecado? Mejor no voy. Oh Rey Santo, excusas para seguir allí en esos deseos del corazón, Rey. ¿Para qué buscar del Señor si mi vida la tengo hecho trizas? ¿Para qué? ¿Para qué si Dios no responde? ¿Para qué si todo es malo ya y no veo nada bueno? Excusas, Señor, intenciones de nuestro corazón para seguir en lo malo, Señor. Adán y Eva no se arrepintieron. Señor, ahí no muestra que Adán y Eva no se arrepintieron, pero tú debiste hablar con ellos, Rey. Tú debiste hablar con ellos para poder hacer ese sacrificio, ese derramamiento de sangre, Señor. Por el pecado, Señor, y cubrirlos con las pieles, su desnudez, Rey. Sé que tuviste que hablar así como hablaste con Caín, Señor, antes de que fuese a matar a Abel, Señor. Tú hablaste con él, Señor. Sé que tú hablaste también con Adán y Eva, Rey, antes de hacer el sacrificio, Rey Santo, Señor. Oh Rey Santo, Señor, tú nos hablas, Rey. Como hijos tuyos nos hablas sobre el pecado en que andamos, Rey. Como hijos tuyos nos hablas, Rey Santo, Señor. Perdona, Rey. Perdona nuestra maldad, Señor. Perdona nuestra hipocresía, Padre. Porque queremos simular, Señor, bendito Dios, Señor, una santidad. Queremos simular, Padre. Pero delante de ti, Señor, nos escondemos, Rey. Delante de ti no queremos ni ir a la oración, Señor, porque qué decir lo mismo de siempre. Ahí viene la intención de nuestro corazón. ¿Para qué orar si decirle el mismo pecado siempre, la misma situación siempre? ¿Para qué? Oh Rey Santo, perdona, Señor. Señor, perdónanos y límpianos, Rey. Si andamos todavía en este pecado, Señor, si andamos en aquello que nos
hace producir el miedo si andamos todavía en aquello, Señor, que hay en intenciones y excusas en nuestra oración, en nuestro caminar, y que nos aleja cada vez más, Señor. Así como, Señor, bendito Dios, Señor, tú tuviste que sacar a Adán y a Eva, Señor, del huerto del Edén. Hoy nos estás reconciliando contigo, Señor, por medio del sacrificio de Cristo Jesús, Señor, para volvernos a ti, Rey, para volvernos en amistad, Señor, para volvernos, Señor, en amor, para volvernos como hijos tuyos y tú como Padre, Rey. Hoy nos estás reconciliando, Rey. Límpianos, Rey, con tu sangre, Señor, nuestro pecado, nuestra maldad, Señor, y el fuego tuyo, el fuego de tu Santo Espíritu, Señor, consuma esa frialdad, Señor, que hay en nuestro ser, Rey, hacia ti. Se consuma, Señor, esa frialdad, ese hielo, Señor, de esas habitaciones, Padre. Se consuma, Rey Santo, Señor. Y salga, Señor, bendito Dios, toda excusa, Señor. Y salga, Señor, bendito Dios, todo miedo hacia ti, Señor, hacia tu presencia, Señor, hacia lo que tú tienes, Señor, determinado para nosotros, Señor. Aún a desarrollar, Señor, la obra encomendada, Señor, esos miedos que se tienen, Señor, de lo ministerial, Señor, bendito Dios, de desarrollar lo que soy yo en ti, Rey. Ese miedo que se tiene, Señor, con pensamientos de nuestro corazón que no vamos a poder, que vamos a fallar, Rey Santo, Señor. Señor, que el fuego tuyo, Señor, deshiele, Señor, esas habitaciones, Padre Santo, Señor, y salga, Señor, bendito Rey, Señor, todas esas excusas, salga el miedo, Señor, salga las intenciones de nuestro corazón, Señor, bendito Rey, salga todo aquello, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey. El fuego tuyo consuma, Señor. El fuego tuyo consuma, Señor, toda intención de nuestro corazón de no hacer tu voluntad, Señor, de seguir con las excusas. El fuego tuyo, Señor, consuma, Señor, ese hielo, esa frialdad, Señor, bendito Dios, Señor, de buscarte, Señor, bendito Rey. Consuma, Señor, bendito Dios, el fuego, Señor, ese hielo, Rey Santo, Señor, que sale de nuestro corazón esas intenciones. ¿Para qué buscar de Dios? ¿Para qué buscarlo si yo fallo? ¿Para qué meterme con el Señor si Él es un Dios que es veraz? Es un Dios que castiga. Es un Dios que no perdona. Esos son pensamientos, que no son tuyos, Señor, ni son míos, Señor. Es el maligno para no seguir contigo, Rey. Para desanimarnos, Señor, para sacar las excusas y seguir en el pecado, Padre. Salga, Señor, todo pensamiento. Sale todo pensamiento de nuestro corazón, toda intención, Señor, de nuestro corazón, Señor. Sale todo lo malo, Señor. Rey Santo, Señor, y que vuelva nuestro corazón, Señor, al lugar de adoración tuya, Señor, porque, Señor, he estado cautivo, Rey Santo, Señor, en ese pecado, Señor, y allí está mi corazón, Señor. Que vuelva mi corazón al lugar de adoración, Rey Santo, Señor. Vuelva mi corazón, Señor, al lugar de adoración, Señor. Vuelva, Señor. Vuelva, Señor, bendito Rey, Señor. Mi corazón, Señor,
de aquella cautividad del pecado, Señor. Sea libertada mi alma, sea libertado mi ser, bendito Rey, Señor, en esa esclavitud del pecado, Señor, ahora mismo. Sea libertado, Señor, bendito Dios, Señor. Mi alma, Señor, sea libertada, Señor, de esa condición en que se encuentra mi corazón, esclavo del pecado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y seas limpiando, Señor, esas áreas, Rey, para buscarte, Señor, en verdad, Señor, sin excusas, Señor, para seguir, bendito Dios, Señor, en esa amistad y en amores contigo, Rey. Cuando me llames, Señor, amigo, cuando un día me llames amigo, Rey Santo, Señor, y no tenga temores contigo, Rey, porque has ofrecido tu amistad a través del Mesías, Rey, a través de su sacrificio. Ofreces tu amistad, Señor, y yo la habré de tomar, Rey Santo. Señor, ya no tendré más temores, Rey, y mi corazón se regocijará en el Dios de mi salvación. Oh Rey Santo, Señor, ministra, Señor. Ministra, Señor, nuestra vida, Rey. Ministra nuestro corazón. Ministra nuestra alma de aquello, Señor, que el maligno metió, Señor. Y que yo pueda caminar en ese reposo tuyo que ofreces, Rey. En esa paz, Señor, en ese gozo, Rey Santo, Señor. Y desarrollar las obras que tienes estipuladas para nosotros, Rey Santo, Señor. Ministra, Señor. Santo Espíritu de Dios. Ministra nuestro corazón. Ministra nuestro ser, Rey Santo, Señor. Ministra, Rey Santo, Señor. Y trae esa confianza, Señor, en ti, Rey Santo. Señor, trae en nuestros corazones esa confianza, Señor, hacia ti, Rey. Que se incremente nuestra fe, Señor. Hacia ti confiemos plenamente en ti, Señor. Que en medio de cualquier circunstancia, Señor, tú estás con nosotros, Rey. Aún en la tentación, Señor, estás con nosotros, Rey. Y que podamos hablar la verdad, Señor. Y ya dejemos tanta excusa, Señor. Porque estamos, Señor, a paz contigo, Señor, haciendo tu voluntad, Rey. Ministra, Rey Santo, Señor. Todo aquello, Rey Santo, Señor, que el maligno metió en nuestro corazón, Señor. Lávanos, Señor, y saca todo aquello, Rey. Saca todo miedo. Que nuestro corazón, Señor, salga todo miedo, Padre. Salga todo miedo hacia las cosas tuyas, Rey Santo, Señor. Salga todo miedo, Señor, y salga toda excusa, Señor. Y salga toda intención del corazón que está en contra de ti, Rey, de buscarte, de adorarte, de exaltarte, Señor. Salga de nuestro corazón. Salga de las cámaras de nuestro corazón. Y salga de nuestro templo, Señor, bendito Rey, Señor, del templo tuyo, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Seas ministrándonos, Señor, de hoy y siempre, Rey Santo, Señor, en estas áreas, Señor, hasta que tengamos
ese dominio en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Hasta que ciñamos nuestros lomos, Señor. Hasta que caminemos en amor, Señor. En fe, Señor, contigo, Rey. En gozo y en paz, Padre Santo, Señor. Porque tú nos redimiste, Señor. Porque tú, Señor, extendiste tu mano de amistad para con nosotros, Rey. Porque tú nos hiciste hijos, Señor, y nos escogiste para una obra, Señor. Y un día, Señor, ya no nos llamarás siervos, Señor, sino que nos llamarás amigos, Rey. Porque anhelamos ya todo lo tuyo, Señor, en amor, en gratitud, Señor. De sacarnos de una vida, Señor, destruida, Señor. De sacarnos de una vida, Señor, que no dan un peso por nosotros, Rey. Señor, gracias. Porque nos enamoraremos de ti, Rey Santo, Señor. Y viviremos para ti, Rey Santo, Señor. Solamente para ti, Rey. A pesar de las circunstancias, Señor. A pesar de todo lo que viniese, Rey Santo, Señor. Estaremos confiados en ti, Rey Santo, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.